La intención de esta sesión es contarse un poco tendencias de mercado, un poco cómo está haciendo la afectación del COVID en los diferentes sectores, contaros un poco casos de los diferentes sectores, cómo han utilizado las infraestructuras para ayudar en su negocio y nuestra propuesta de valor. Comentaros que si se queda corto o no hay casos de uso de vuestro sector y queréis tener alguna sesión ad hoc, podéis contactar a través de vuestro comercial con nosotros y os hacemos una sesión ad hoc encantados, ¿vale? Espero que tanto vosotros como vuestras familias estén todas bien y espero que la sesión sea de vuestro agrado. Muchas gracias y vamos a empezar. Bueno, la parte al final que os comentaba un poco por encima, esto es un poco el índice de la sesión y pasamos un poco en la parte de qué está sucediendo, que se ha quedado todo fulminado por el COVID, pero bueno, vamos a contaros un poco. Esta presentación la empezamos a hacer a principios de año y las condiciones de contorno que ya estaban en el 2020 y que decían los analistas, era que ya se estaba ralentizando un poco la economía. Básicamente, se hablaba de que había que empezar a adaptarse un poco, a protegerse para no invertir en lo que no era necesario, ¿no? Hablaba también de alguna manera, de los datos. Cada vez más las empresas van a empezar a utilizar los datos para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Al final, una empresa que utilice los datos de alguna manera, de su propia infraestructura o incluso datos externos, seguramente toma decisiones de cara al mercado que le faciliten mejor enfrentarse a sus competidores, ¿no? El próximo día 4 de mayo vamos a tener otra sesión de la transformación del negocio orientado desde el punto de vista de los datos. Lo van a dar unos compañeros míos y os animo a que os conectéis el 4 de mayo a las 12 de la mañana, ¿vale? Espero que os guste esa otra sesión. En este caso hablaremos de los datos, cómo aplican el negocio. ¿Qué más? Los competidores. Por favor, Sergio, pásame a la siguiente slide. La parte de competidores. Los competidores que vamos a empezar a tener y que muchos de vosotros ya tendréis en vuestro negocio, en muchos casos son competidores que nacen ya nativos digitales, nacen con un modelo de costes mucho más reducido y que en algunos casos no tienen nada que ver con las empresas tradicionales. También esto de las tendencias que veíamos que iban a afectar, ¿no? La visión 360, una excelencia de cara al cliente, ¿no? Intentar ofrecer el mejor servicio omnicanal y que tengan el servicio que quieran cuando lo quieran. Y por otro lado, parte de innovación. Es necesario que todas las empresas empiecen a incorporar la innovación para que de alguna manera impulse el negocio de alguna manera con diferencia al resto de competidores. Y por último, la parte de amenazas. Al final, cuando una empresa se digitaliza, lo que le sucede básicamente es que abre nuevas vulnerabilidades que es necesario tener en cuenta para evitar. Pero bueno, al final, esto es un poco lo que os decía al comienzo de año, lo que vimos como tendencias y lo que nos hemos visto todos es sorprendidos por el tema del COVID y queríamos de alguna manera centrarnos en cómo esto puede impactar a las empresas, ¿no? Si vemos un poco el impacto a nivel sectorial del COVID, lo que hemos visto básicamente es que los analistas KPMG, Deloitte, Gartner, McKinsey, lo que nos dice es que el impacto por sectores es desigual. Lo que a algunos puede afectar de una forma muy alta, a otros puede afectar de una forma más reducida, ¿no? ¿Esto de qué depende al final el impacto? Pues depende de esas tres columnas que veis, del grado de digitalización que tenga la empresa. Cuanto menor es el grado de digitalización, mayor impacto. Por otro lado, ¿qué más? El porcentaje de recursos para desarrollar su actividad, ¿no? Cuando el porcentaje de recursos que necesitan para hacer su actividad es alto, el mayor impacto de forma directa el COVID, ¿no? Estamos viéndolo. Y por último, la parte de digitalización de canales. Lo que nos hemos visto es todos obligados a no poder ir a tiendas, aunque la empresa sea un B2B o un B2C, al final lo que tenemos es que comunicarnos a través de canales, los canales que nos ofrezca esa empresa. Todos hemos visto que hay empresas que de alguna manera se han visto sorprendidas y no han podido dar los servicios a sus clientes finales como por ejemplo, en las tiendas de comida, ¿no? De alimentación. Entonces, al final, el grado de digitalización de estos canales es importante de cara al impacto, ¿no? Que pueda tener en tu negocio. Con todo ello, ¿qué es lo que vemos? Pues necesidades de digitalización diferentes en función del sector.
¿Qué más? Pero independientemente del sector, lo que hemos visto es que hay tres impactos principales en las empresas, en todas. El primero de todos, y que es el muy evidente, el tema del teletrabajo. Al final, de una forma masiva hemos tenido todos que ponernos a trabajar en remoto y hemos tenido que dar a todos los empleados que tienen que trabajar herramientas para hacerlo de una forma deslocalizada, no de forma masiva. Y hay empresas que lo tenían resuelto y empresas que han tenido que hacer pues algunas esfuerzos de alguna manera para poderlo hacer de una forma transitoria. Todavía hay mucho que se puede hacer en muchas empresas para mejorar esa forma de trabajar, ¿no? ¿Qué más? La parte de digitalizar los canales, ¿no? Tanto a los clientes como a los ciudadanos, la experiencia que sea inmejorable, ¿no? Esa parte es una cosa que impacta a todos los sectores. Y por último, la parte en la que hoy nos vamos a centrar más, que es en hacer que los procesos de alguna manera estén totalmente dimensionados conforme al negocio. ¿Y esto qué significa? Pues que tengamos de alguna manera los procesos que se adecúen de alguna manera a lo que nos está pidiendo el negocio en todo momento. Y para eso es necesario que sea la infraestructura capaz de flexibilizarse y ajustarse en función de los costes. Habrá algunos casos en los que esas infraestructuras tengan que crecer para atender a la demanda, como decíamos, ¿no? Y habrá otros casos en los que tengan que ajustarse de forma, en este caso, reducir la infraestructura para adecuarse. Y esto de alguna manera nos obliga a enfrentarnos a que es necesario el subirse al cloud, ¿no? Para poder llegar a esta flexibilidad. ¿Y qué podemos decir? Pues que al final la empresa se enfrenta a unos retos que lo que tiene que hacer básicamente es optimizar el negocio, crecer en su negocio, hacer que crezca de una forma que sean ágiles los despliegues, que maximice la experiencia del usuario, que crezca en confianza, que no tenga vulnerabilidades, que estén protegidos frente a posibles ataques, y a innovar de una forma que las infraestructuras se diferencien, ¿no? De alguna manera que les permita a esa empresa innovar y diferenciarse. ¿Y cómo se puede hacer todo eso? Pues con la tecnología. Vosotros, como CEOs, que entiendo que muchos de vosotros seréis o responsables técnicos de TI de las empresas, la empresa se vuelve y dice, mira, yo necesito esto para el negocio, ¿y cómo lo resuelvo? Pues la tecnología es la que nos habilita ese cambio para poder adaptarnos a las necesidades que pide el mercado, ¿no? ¿Qué tecnologías están comentando la mayoría de los consultoras, de Gartner en este caso? Pues hablan de la hiperautomatización. Cuando hablamos de automatización hablamos de pequeños programas informáticos que habilitan que se automaticen tareas repetitivas que tengan las empresas. Y de alguna manera que esas personas que hacen esas tareas repetitivas hagan tareas de mayor valor. Esto es necesario, de alguna manera, automatizarlo y liderar, ¿no? De alguna manera, Gartner lo que dice es que liderar una estrategia de automatización en las empresas. Lo que hay que hacer también es, de alguna manera, escalar las infraestructuras. Sabemos que las empresas tienen las infraestructuras en on-premise, en Edge, en servicios cloud, y al final lo que hay que hacer es que tengan los niveles correctos de resiliencia para que de alguna manera tengan distribuidas esas infraestructuras en diferentes clouds, ¿no? Entornos cloud. La agilidad en la red, esto de las palancas que habilita este cambio, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuanto más procesos y servicios se consuman desde el cloud, es necesario que esa conectividad, esa red sea elástica y que permita que esos procesos de negocio crezcan de forma que la conectividad sea totalmente transparente y que facilite que se consuman esos procesos sin que haya ningún problema, ¿no? Para eso, sobre todo, están el tema de las tecnologías de CDN, ¿no? De redes definidas por software que permiten esa elasticidad. La parte de DevOps, esto de las palancas de tecnología que se están impulsando bastante en Gartner, que tienen que ver con el tema de facilitar esa escalabilidad. Tú tienes un proceso que necesitas reestructurar o redimensionar o modificar, y con DevOps te permite hacerlo de una forma mucho más fácil y rápida. Internet of Things, aquí lo que dice Gartner sobre todo es que este Internet of Things es difícil encontrar un partner que te dé todas las palancas que tú necesitas, porque no necesitas solo que te dé una conectividad, ¿no? Sino que también te dé el sensor, sino que también te monitorice esa conectividad. Y aquí en Telefónica sí que es cierto que tenemos una propuesta muy solvente para Internet of Things.
La nube distribuida, pues un poco lo que comentábamos antes, tenerla distribuida en función de los procesos y de lo que necesitemos y no nos atemos de alguna manera a una nube única. Democratización del TI. Gartner habla aquí del tema del low code. ¿Esto qué significa? El low code significa que al final se desarrollan aplicaciones de una forma mucho más fácil, con un conocimiento menos técnico y que habilita que áreas de negocio que antes no tocaban esta parte, ahora pueden solicitar a las infraestructuras, al controlador, de alguna manera, a la persona que controla las infraestructuras, que le habilite nuevas infraestructuras para precisamente poder mejorar procesos de autoservicio de las unidades de negocio, ¿no? Inteligencia artificial. Aquí en inteligencia artificial hay muchos casos de uso diferentes para cada industria, pero lo que está claro es que el Machine Learning va a permitir de alguna manera que habiliten nuevos servicios tecnológicos y que de alguna manera haga que se mejore la eficiencia en los flujos de trabajo. Experiencia inmersiva. Aquí, al final, lo que se habla es de la experiencia de cliente, que estos consumos, de alguna manera, no solo desde el punto de vista de cliente externo, sino de cliente interno, ¿no? Al final, lo que se pretende es que este consumo de infraestructura sea que tenga las menores fisuras y que cuanto mejor se consuma, tanto internamente como externamente, esos procesos, eso va a hacer que se consuma mejor y con más calidad. El edge computing. Aquí, al final, cuando hablamos de edge computing, hablamos de acercar esa nube al borde de la red, de que los procesos se aproximan cada vez más al que lo va a consumir, ¿no? Y aquí, al final, lo que interesa es que estos procesos que se metan en ese edge computing se beneficien de tenerlo cerca, ¿no? Y que el cliente, el consumidor en este caso, lo tenga más cerca. Pues que tengan baja latencia, que al final aumente la semana sin tener pérdidas, ¿no? Que a lo mejor con mayores distancias aumentan las pérdidas. Hay que entender muy bien qué procesos se necesitan en la empresa para poder utilizar este computing. Nosotros en Telefónica estamos empezando a hacer un despliegue que estamos haciendo en algunas de nuestras centrales, de nuestros servicios, tanto de IaaS como de almacenamiento, para poder empezar a ofrecer a vuestras empresas servicios de edge computing. Blockchain. ¿Qué es blockchain? Pues al final blockchain es como un gran libro de información compartida en el que varios participantes, tanto internos como externos de una empresa, manejan una información que sea fiable e inmutable. De esta forma, lo que permite es como tener un documento que está sellado y que cuando cualquiera lo modifica, el resto se da cuenta. ¿Qué es lo que habilita esto en una empresa? Pues habilita al final que las empresas se puedan comunicar y empiecen a tener modelos de negocio diferentes para, por ejemplo, tener trazabilidades extremo a extremo de procesos en los que no solo trabaja la propia empresa, sino que trabaja con terceras empresas, ¿no? Y les interesa tener ese garante de cara hacia afuera, hacia algún cliente. Y por último, la parte de 5G, que al final, aquí desde el punto de vista de la empresa, lo que tenéis que ver es qué aplicaciones o qué procesos tenéis que desarrollar en los diferentes sectores para que os habilite, por decirlo así, el beneficio de esa conectividad 5G, ¿no? Sobre todo para que vuestros servicios sean consumidos de una forma mucho más excelente por parte del consumidor. Y pasamos, al final, lo que vemos es que todas estas tecnologías están muy bien, hay mucho que incorporar a la empresa, pero al final, vosotros como responsables técnicos de vuestras empresas os vais a encontrar que tenéis una infraestructura todavía que a veces estará amortizada, otras veces no, y que tiene que convivir con esta nueva tecnología. Estas son cosas que de alguna manera poner sobre la mesa, ¿no? Que os vais a encontrar. ¿Qué más? Pues aparte de incorporar toda esta tecnología de alguna manera, de una forma rápida, con metodologías Agile y con metodologías DevOps, que os facilite incorporar estas tecnologías de una forma rápida, ¿no? Y por último, y no menos importante, la parte del conocimiento. La parte de las tecnologías que hemos visto son muy cambiantes. Hay nuevos modelos que hace que cada vez las personas que tengan que conocer estas tecnologías tengan que estar continuamente formando. Entonces, es realmente algo que supone un hándicap para muchas empresas porque no es estudiar, ¿no? Pues,
queríamos comentar un caso de que a lo mejor nos suena más lejano, pero creemos que refleja claramente cómo la tecnología habilitó su cambio y cómo lo sigue haciendo. Netflix, como veis ahí en la parte de la izquierda, Netflix, esto es una foto finish de Netflix del 2018, o sea que imaginaros cómo ha podido cambiar desde el 2018 aquí en España, lo que hemos llegado, lo que consumimos, lo que estamos consumiendo con esto del COVID, ¿no? Al final, Netflix tiene claro que su negocio es esos contenidos que hacen que clientes se fidelicen. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues utilizar la tecnología para que le permita ofrecer este servicio a sus clientes. En este caso, Netflix empezó con su propio CPD, que se le cayó una vez, 2 veces, tuvo indisponibilidades de hasta un día, que eso hizo que se plantease que realmente no tenía que pegarse con este tema, sino externalizar. Y de hecho está en un hiperescalar. Actualmente tiene su backbone de infraestructura, tiene un hiperescalar y la tiene redundada en varias regiones. ¿Por qué? Porque al final tiene que asegurar que en caso de caída de una región le siga funcionando el servicio para todo el resto con las otras regiones. ¿Qué más tiene? Agilidad en la red. Netflix tiene su propia CDN. Esta CDN se ha optimizado para que en función del dispositivo y de la conectividad, del throughput de la conectividad, le permita que el cliente tenga la mejor experiencia posible en el consumo de sus contenidos. ¿Qué más? Tiene la nube distribuida, como decíamos. Y por otro lado tiene la parte de Big Data y Machine Learning. Sabemos, cualquier persona que consume Netflix, sabes que cuando tú ves un contenido, luego te dice el porcentaje de lo que está viendo, si te va a gustar o no. Pero no solo eso, sino que las propias carátulas de los productos que queremos consumir son carátulas diferentes en función si has visto cosas más de miedo, cosas más de comedia. Al final, customiza mucho lo que muestra a su cliente en función de lo que ha visto antes. Y esto lo hace con Machine Learning, con Big Data. Y también tiene una cosa muy particular, que es que tiene lo que llama el ejército de monos, de simios, que tienen muchos aplicaciones que lo que hacen básicamente es atacar a su propio sistema para ponerlo en problemas y ver que funciona y que mantiene realmente levantada la infraestructura. Y, por ejemplo, el Chaos Monkey, que lo que hace básicamente es que destruye contenedores de producción para ver si es capaz el sistema de levantarlos otra vez y darle respuesta a lo que los clientes están consumiendo. Introduce también latencias. Tiene un latency monkey que lo que hace es que introduce latencias para ver cómo simula latencias en el throughput, ¿no? Entre la aplicación y el servidor. Y así es como funciona, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de cómo la tecnología facilita y le mantiene como líder. Queríamos contaros también ejemplos más terrenales, por decirlo así, que en este caso son de clientes nuestros que utilizan infraestructura de Telefónica para mejorar su negocio. Os vamos a contar el caso de Joselito. El caso de Joselito es un ejemplo del uso del IoT, de cómo se sensoriza y se recoge información gracias a IoT y a la conectividad especializada para IoT con la plataforma Kite. Y al final esto se almacena en el cloud y de alguna manera está securizado para evitar pérdidas de negocio, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de este caso de la empresa Moving, que es una empresa que se dedica al alquiler de motos. Pues otro ejemplo igual, lo que pasa es que es un negocio radicalmente diferente. Este ejemplo, al final, gracias a la sensorización que se han hecho en las motos, se recoge la información de dónde está, que luego pone al servicio de los clientes de Moving en este caso, gracias a la aplicación, dónde está la moto más cercana, qué consumo tiene para facturárselo al cliente. Y al final todo esto se hace gracias a la parte de IoT, a la parte de la conectividad y a procesos que están subidos en la nube, en este caso en contenedores, que se hacen esa mejora, ¿no?, del proceso. ¿Qué podríamos hacer? Pues no solo hablamos de moto, podríamos hablar de farolas, podríamos hablar de agua, de cualquier tipo de en este caso, de dispositivo que queramos monitorizar, ¿no? El siguiente caso, estamos hablando de Dufry. Dufry, que son las tiendas que están en los aeropuertos. En este caso, al final, no estamos hablando de IoT, sino que estamos hablando de nuestra parte de Customer Experience.
Aquí, en este caso, lo que se ha hecho es un concepto que se llama de ópera visual, en función del tipo de persona que viene en los aviones, en función de su nacionalidad, de sus gustos, pues no lo mismo los gustos asiáticos que los gustos a lo mejor de países nórdicos, ¿no? Al final, en función de eso, lo que se hace es que se customiza lo que visualizan los clientes y hacen que, de alguna manera, el cliente se sienta más atraído por el producto que ve en la tienda, ¿no? Es una de las opciones también que... Y bueno, pues ya pasamos al final, ¿qué es lo que Telefónica os puede ayudar? Nosotros lo que al final os planteamos es una propuesta de valor que está basada en piezas para facilitar de alguna manera la incorporación de estas tecnologías en función del ritmo que vosotros necesitéis, ¿no? Añadir, añadiendo por un lado nuestro conocimiento tecnológico de nuestra gente especializada y intentando evitar que los riesgos a la hora de invertir en determinadas tecnologías sin tener claro el retorno a la inversión. Por un lado, lo primero de todo, de alguna manera, de nuestra propuesta es que podemos ayudaros en unas consultorías estratégicas que os ayuden desde el punto de vista de hacia dónde tengo que digitalizar, qué tengo que digitalizar yo de mi negocio para tener un rápido retorno de la inversión, ¿no? Ahí os podemos ayudar a focalizar, que sería una primera pata si no tenéis claro qué queréis, por dónde queréis empezar, ¿no? Y si empezamos un poco de izquierda a derecha, en la parte que tendría que ver más con lo que de alguna manera podemos digitalizar es la parte de IoT, ¿no? La parte de almacén, de fábrica, toda la parte de una tienda, un hospital, de diferentes sectores. Al final ahí lo que podemos ofrecer es no solo los dispositivos para digitalizar los procesos que allí o las tiendas o almacenes, ¿no? Sino también la conectividad, ¿no? La conectividad que monitoriza gracias a una plataforma que tenemos que monitoriza esa conectividad y asegura que funciona correctamente. Pero no solo esas plataformas, sino otras plataformas de IoT que en el sector os pueden interesar. Y si nos centramos un poco en la parte de en medio, nosotros desde Telefónica tenemos nuestro propio cloud, que ya os lo habremos contado en varias ocasiones. Si empezamos un poco de abajo a arriba, la propuesta que tenemos para la parte de infraestructuras sería un poco la parte de IaaS. Si empezamos por la parte de infraestructura como servicio. Dentro de IaaS tenemos muchos sabores. Tenemos el IaaS capaz, que está certificado en diferentes plataformas. Por ejemplo, tenemos el IaaS HANA, que está certificada por SAP para soportar procesos de SAP por encima, ¿no? La aplicación de SAP por encima. Tenemos también IaaS de Oracle, que también cumple con la arquitectura que solicita Oracle. Tenemos la parte de contenedores como servicio, como veis ahí, la parte de Cloud Garden, que es nuestro servicio de contenedores que utiliza como orquestador Kubernetes, con la versión de OpenShift o la parte de ICP. En este caso, la idea es ofreceros un Kubernetes gestionado y que tenga las capas de seguridad para que no tengáis vosotros que desplegar estos dockers, sino que tengáis una modalidad de servicio y que os habilite montar por encima, en este caso, microservicios, ¿no? ¿Qué más tenemos? La parte VDC 4.0, donde al final hemos incorporado la parte de CDN de VMware que habilita que no solo tengamos la infraestructura y desplegar diferentes servicios, sino que también añadimos la parte de SDN de VMware que añade pues que podamos tener un firewall, un balanceador unido a esa infraestructura. Si subimos hacia arriba, tenemos la capa de PaaS, nuestros PaaS. Tenemos el PaaS nuestro PaaS de SAP HANA y de SAP Virtual. Tenemos aquí a añadir la parte de el GEC que podemos ofrecer, el GEC de SAP, que estamos terminando de ultimar una firma para ofrecer el GEC de SAP en nuestro nodo de Alcalá. Y también podemos revender la nube de SAP, que antes no podíamos. Podemos vender el SAP Extended o el SAP Essentials, ¿vale? En la capa de SAP. ¿Qué más podemos ofrecer? Pues en la parte de PaaS podemos ofrecer la parte de BMC, que tiene que ver con la parte de ITSM que puede interesar a un cliente. Y la parte de Salesforce. Y por encima, lo que podemos decir también es que podemos ofrecer de esta parte de tecnologías que comentábamos antes, la parte de inteligencia artificial y de blockchain que podríamos montar, en este caso, la parte de inteligencia artificial sobre hardware específico, sobre contenedores que utiliza un hardware de Power 9 para poder hacer esa parte de cómputo de Machine Learning que en muchos casos requiere, ¿no? La ¿Y qué más? Si subimos una capa
podemos hacer la parte de administración de esos pases, si en algún caso vosotros lo requerís, ¿no? ¿Qué más? En la parte de consultoría también podemos añadir la parte por ejemplo, en SAP podemos añadir la parte de funcional, porque ahora tenemos las capacidades para hacer consultorías de esta capa funcional con nuestros compañeros de Telefónica Mobile Technology, no solo de la parte de SAP, sino la parte de BMC y la parte de Salesforce, si os interesa y estáis empezando a plantearos toda esta parte. Si nos vamos más a la derecha, de todo, tenemos los sabores de nube pública, porque entendemos que al final la nube no solo tiene que ser nuestra, sino que en muchos casos vosotros estéis planteando o ya estéis consumiendo nubes públicas. Tenemos acuerdos con los 3 hiperescalares, con Google, con Amazon y con Azure. ¿Qué podemos ofreceros? Pues de abajo a arriba lo que podemos ofreceros es la parte de cloud pública autogestionada, que es como la modalidad más básica, en la que vosotros consumiríais la nube a través del portal web y nosotros os facturaríamos. En vez de que os facture el hiperescalar, en este caso con Amazon y con Google. ¿Qué podemos dar añadido? Pues si subimos esto un poquito más, aparte de la facturación, os podemos dar la parte de soporte. En este caso sería la nube pública autogestionada. Cuando hablamos de soporte, pues tenemos a gente certificada que os podría dar un soporte telefónico y por correo para los primeros pasos en estas nubes públicas y que ha añadido, si en este caso no pudiésemos resolverlo nosotros, tendría soporte nivel 2 del fabricante, en este caso, ¿no? De Amazon, de Google o de Apple. Y por último, la capa más de arriba sería la parte de administrado. Si queréis subir algo en la nube pública y queréis que preocuparos, simplemente preocuparos de la capa de vuestro negocio y queréis que se lo administremos nosotros, podemos administrar nube pública de cualquiera de los fabricantes, de los hiperescalares. ¿Qué más? Pues lo que complementa del todo, ¿no? El que hace la cuadratura del círculo, la parte de servicios profesionales con nube pública. Aquí lo que ponemos de alguna manera es ayudaros en algunos casos, cuando estéis empezando a plantearos nube pública, estáis pensando que tenéis procesos propios que queréis subir a la nube pública, pero no sabéis cómo hacerlo. Bueno, pues nuestros servicios profesionales os ayudan en esta parte, os ayudan a ver cómo esos procesos están interconectados entre sí y de alguna manera ver cómo podría subir a la nube pública de una forma totalmente agnóstica, dándoos cuál sería la mejor nube en este caso y cuál se adaptaría mejor a lo que en este caso necesitase vuestro negocio. ¿Queréis empezar de cero un diseño y un despliegue? Pues también tenemos a profesionales certificados que pueden asesorar sobre qué despliegues, sobre ya una nube concreta hacer y sobre qué diseño. Y si queréis, también podemos ayudaros en esa migración para asegurar que no haya problemas y que pueda haber, no haya necesidad de hacer una vuelta atrás. Y sin olvidarnos, por supuesto, de nuestra capa de conectividad. Toda esta parte de nube, la parte de IoT, la parte de nube de telefónica, la parte de nube pública, al final requiere que se comunique adecuadamente. Requiere que la conectividad sea, como decíamos, elástica. Y nosotros en Telefónica ofrecemos nuestro servicio de SDN One, que se llama Flex One, ya os lo habremos comentado en alguna ocasión, que permite precisamente flexibilizar, ¿no? Y tener identificado en tiempo real qué es lo que está pasando en el negocio. Si yo tengo un proceso en un momento determinado que tiene mucha demanda, tengo que saber si tengo algún cuello de botella que pueda haber en esa conectividad y nosotros ofrecemos el servicio Flex One precisamente para tener esta visión en tiempo real. ¿Qué más? Podemos añadir también a este Flex One capas de funcionalidad de valor añadido, la capa de firewall y de aceleración de aplicaciones, que también pueden en algunos casos interesar. Y la parte de FlexSite, nuestra capa de conectividad que tiene que ver más, está más pegada a la última milla, que es la parte de la LAN y del Wi-Fi, que se puede consumir igualmente a través de un portal web de una forma sencilla, tanto para un Wi-Fi corporativo como para clientes finales. Y la última capa, que sería la parte de Cloud Connect, que tiene que ver con dar una conectividad privada entre esa nube pública y la VPN del cliente, si es necesario por el proceso del cliente. Y como esto al final no deja de ser nuestra propuesta de infraestructura, queríamos contaros un poco cómo, en qué casos algunos clientes han consumido esas infraestructuras y para qué les han servido. Hemos bajado un poco más el detalle y queríamos contaros en este caso cómo las infraestructuras han hecho uso clientes de industria nuestros
clientes no solo de industria, sino también de logística, de utilities, ¿vale? Entonces, queremos los casos concretos de para qué lo han usado. Yo creo que esto es donde realmente más se ve en qué impactan el negocio las infraestructuras, ¿no? La monitorización de plantas. Si empezamos por la parte de la izquierda, tenemos a un cliente del sector primario, en este caso de alimentación, que lo que tenía era básicamente una producción de alimentos, que lo que quería básicamente era diferentes procesos que tenía, tanto de la producción como de la recolección, hacer una monitorización. Lo que quería era ver una visión extremo a extremo. Pues lo que Telefónica ha incorporado en este caso para este cliente ha sido una solución MES que lo que hace es que conecta la planta de producción con el ERP y así permite conectar de una forma, coordinar el negocio con la planta productiva. Entonces, aquí le habilita, gracias al IoT y a esta monitorización, que tenga una visión de lo que sucede en una fábrica extremo a extremo. Por ejemplo, es uno de los casos de uso que han utilizado en el sector primario. Trazabilidad y gestión de activos. Pues una empresa a nivel de transporte a nivel internacional, lo que quería era básicamente tener un seguimiento de sus flotas. Pues con IoT, con nuestra solución de trackers y la conectividad de Kite, con la plataforma que hace un seguimiento de la conectividad del IoT, se hace un seguimiento de la flota de este cliente. ¿Qué más? Otra empresa que utiliza la telemetría para la fabricación, para las máquinas de café, por ejemplo. En este caso hemos desarrollado el software de estas máquinas de café y lo que había de sensorización en estas máquinas para que de alguna manera tengan claro si estas máquinas fallan y les habilita. Actualmente estamos monitorizando unas 15.600 máquinas para evitar que fallen, ¿no? De alguna manera. Esto de los ejemplos de uso que al final hay todo tipo de ejemplos, ¿no? En cloud, soluciones, blockchain. Pues en blockchain, en este caso, servía para la trazabilidad de la producción de un fabricante de coches, que lo que quería era ver cómo las diferentes piezas que venían de diferentes proveedores, cómo si toda la ruta por la que llegaban no tenía ningún problema, e inclusive en el proceso de fabricación, se hacía todo un registro contra la base de datos de blockchain y se iba haciendo una trazabilidad de toda su producción. Estos son todos los casos de uso, en este caso para una empresa de fabricación de coches. ¿Qué más? Big Data, el mantenimiento predictivo de una empresa de utilities, que lo utilizaba básicamente para que durante el proceso de fabricación de sus piezas se dijese en tiempo real, con 15 minutos de antelación, si iba a haber algún problema en la fabricación. Es todos los casos de utilización de las infraestructuras. ¿Qué más? El conocimiento del cliente. Tenemos el caso de una empresa de utilities que tiene como 700.000 transacciones y datos de cliente de sus tiendas y a nivel web, y lo que hace básicamente es que con toda esta información hace un estudio a nivel de Big Data y tiene claro cómo determinados productos que pone en sus tiendas van a tener mayor o menor aceptación en función de los gustos de su cliente, ¿vale? El uso de VDC, por ejemplo, la parte de infraestructuras, pues por encima hay clientes que han montado el portal de sus tiendas y las pasarelas de pago, tan sencillo como eso, ¿no? Y eso es para cualquier cliente de retail, por ejemplo, o alguna empresa que tenga tiendas, ¿no?, de industria. En cloud pública, también en cloud pública hemos visto un caso de un cliente que lo utiliza para una empresa de transporte para el control de la fabricación de sus piezas, por ejemplo, de la fabricación de sus piezas lo utiliza. O el ERP, que lo utiliza tanto para procesos internos como externos, también esta empresa de transporte. Y por último, si vamos a la capa de abajo, ¿para qué utilizan nuestros clientes de industria, de logística, por ejemplo, la capa de conectividad? Pues en el caso de Flexone tenían sedes internacionales y las utilizaba para hacer el breakout local y para securizar las salidas a Internet. Esas sedes internacionales, es una empresa española, y para monitorizar esta capa. Tenemos también la parte de Wi-Fi embarcado, que la utiliza una empresa ferroviaria para dar Wi-Fi a sus clientes finales cuando están montados en sus trenes. ¿Qué más? LT privada.
La LT privada para movilizar procesos de negocio. Pues en este caso se trataba de un cliente que tenía una superficie enorme y necesitaba conectar diferentes equipos que tenía desplegados y no podía hacer una conectividad con una LAN. Entonces necesitaba tener anchos de banda elevados y tener cobertura en varios kilómetros, y gracias a la conectividad LTE le permitió de alguna manera movilizar esos procesos de negocio. Y por último, la parte de Cloud Connect, que al final, en muchos casos, para la continuidad del trabajo en las fábricas, le habilita que si tú subes un proceso a la nube pública, gracias a tener la conectividad con Cloud Connect, le mejora los SLAs, ¿no?, del rendimiento de la conectividad. Y este es un ejemplo de los muchísimos que tenemos de nube de nuestra propuesta de infraestructura, de cómo ha facilitado la digitalización de nuestros clientes. Tenemos muchos más casos de éxito para diferentes verticales, y os animamos a que, si estáis interesados, os contemos en detalle para vuestra vertical, pues retail, sanidad, administraciones públicas, pues los podemos contar en sesiones y vemos un poco en qué os podemos ayudar, que al final siempre os puede quedar más claro cómo os aplica, ¿no? No parece que haya dudas. Mira, hay una aquí que pone... Caso de éxito de administración pública, nos preguntan. Pues tenemos, si queréis, os podemos comentar bastantes casos que tenemos. Podemos hacer una sesión ad hoc para comentároslos, porque sí que es cierto que de nube, de la parte de administración pública, de la parte que tiene que ver con orientado hacia el ciudadano, tenemos bastantes ejemplos, y del tema de turismo también, de la administración pública, y si estáis interesados, pues hacemos una sesión ad hoc donde os lo contamos, porque como veis, realmente es solo abordar uno de los sectores, ha sido bastante contenido, y creo que... Vale, hay otra pregunta por aquí. Sí. Nos preguntan cuál sería la principal diferencia entre conectarme directamente a Azure AWS o conectarme a través de la cloud de Telefónica. Esta pregunta no sé si se refiere concretamente solo a la parte de conectividad o se refiere a lo que sería la relación comercial. Si no, respondo a las dos. Por una parte, un segundo, si muevo la diapositiva hacia atrás. Por una parte, nosotros podemos ofrecer la parte de conectividad contra una nube pública a través del servicio Cloud Connect, como se ilustra aquí en esta diapositiva. Eso básicamente lo que quiere decir es que el data center donde esté desplegada la infraestructura de nuestros clientes pasa a ser como una sede más dentro de la red privada del cliente, de forma que las comunicaciones son directamente a través de MPLS, a través de redes securizadas y con calidad de servicio, y no es necesario acceder a esta infraestructura en nube pública a través de Internet. Con lo cual, en cuanto a rendimiento de la conectividad, a seguridad y a la facilidad de acceso desde la red privada de un cliente, es bastante diferencial. Y luego, por otra parte, no sé si te referías a la diferencia contractual o comercial, por así decirlo, entre contratarlo directamente con Amazon, Google o Azure o a través de nosotros. Aquí la respuesta sería que depende un poco de la modalidad de contratación de estos tres niveles, por así decirlo. En la primera capa, nosotros lo que ofrecemos es la suscripción a nuestros clientes como si la contrataran directamente a cualquiera de los hiperescalares. La facturación pasaría a hacerla telefónica, facturando en euros, sin necesidad de usar tarjeta de crédito, con posibilidad de dividir la factura en el caso de que haya compañías multi-FIP, que todo esto, pues estas compañías americanas, esa flexibilidad en cuanto a la facturación no la dan. Además de esto, gracias a nuestros acuerdos en esta modalidad de cloud pública, podríamos llegar incluso, depende del caso concreto de cada cliente y de la facturación que tenga o que vaya a tener, podríamos conseguir incluso
en ocasiones mejores precios que si el cliente lo contrata directamente a través de la web de los hiperescalares. Luego, si pasamos a la siguiente capa, en la que sería añadir la capa de soporte de nivel 1, de nivel 0 y nivel 1 por nuestros centros técnicos, más la capa de nivel 2 que nosotros tenemos directamente con personal concreto de Amazon, de Azure y de Google. Ahí nosotros lo que añadiríamos es esta capa de soporte Enterprise con cada uno de ellos, en la cual para cualquier petición o incidencia que tengáis en cualquiera de las nubes públicas, podéis contactar directamente con nosotros, os damos soporte en español. En el caso de que nuestro centro técnico de nube pública no sea capaz de resolverla, nosotros tenemos por detrás una serie de gente, de personas dedicadas a nosotros en cada una de las 3 nubes públicas con las que podemos contar para resolver vuestro. Este es un punto bastante relevante porque al final el soporte Enterprise de cualquiera de las nubes públicas es muy, muy caro. Y es muy caro básicamente porque detrás hay personas con nombre y apellido dedicadas. En este caso, como nosotros tenemos grandes acuerdos con ellos y un nivel de consumo y de facturación bastante elevado, pues nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes el personal que tenemos dedicado de ellos a nosotros. Y por último, en la última capa, pues sería incluir tanto esta parte de soporte que comentaba, como la capa de administración de sistemas en el caso de que un cliente lo requiera. Y nada, sin más, pues agradeceros vuestro tiempo y... Muchísimas gracias. Como ha dicho Pilar, si os interesa algún caso concreto o algo que se haya quedado sin cubrir o incidir un poco más en alguna de las partes, pues podemos hacer una sesión ad hoc con cualquiera de vosotros para profundizar un poco más en detalle. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, un placer. Y os animo a que os conectéis a los webinars que hacemos todos los días durante las 12 de la mañana, para que, en concreto el de negocio orientado al dato, creo que va a ser muy interesante, es un poco más transversal como este y va a estar interesante respecto a lo que os podemos ayudar. Chao.